arroz con leche. Lo vamos a sacar del fuego y vamos a dejar que enfríe, ¿vale? Nosotros lo que queremos es que quede un arroz con leche muy cremoso. Nos dé ese punto de cremosidad, ¿vale? Entonces, por eso esta proporción de tan poquita leche, ahora al enfriar vamos a ver cómo va a espesar, ¿vale? Entonces, por una parte, cuando baje de temperatura, lo guardamos en la nevera. Yo le pondré hoy papel film. Vale, le pondré papel film y vamos a apagar el fuego para que no nos haga esa costra desagradable de la que hablamos, ¿vale? En este caso, el papel film que toque el arroz con leche, ¿vale? Que vaya a lo que llamamos a ras. Y reservamos. Vale. Por otra parte, continuamos con nuestras patatas. Le hemos puesto un poco de hierbas, ¿vale? Aquí esto lo dejamos a opción de cada uno. La revolvemos bien. Que quede todo bien mezclado el pimentón con todas las patatas, ¿vale? Sería lo que le llamaríamos nuestra versión de patatas gajo, patatas de luz, ¿no? Aquí podríamos llamarle un poco como quisiéramos. La cebolla continúa haciéndose poquito a poco. Ahora le he bajado el fuego. Al principio empezamos con fuego fuerte y ahora va poco a poco. Al final la clave en este plato es que la cebolla esté bien cocinada, que esté blandita, que vaya poco a poco pasando por esas fases de las que os hablaba antes, en la que empieza a ponerse blanca, se pasa a poner transparente, después empieza a ponerse marrón y después de que se pone marrón, al final se oscurece con el punto que le damos con la salsa de soja y el azúcar moreno, ¿no? Ahí jugamos un poco el azúcar para darle un poquito de ese punto dulce y la salsa de soja también le da un poco de fuerza, ¿no? Vale. Entonces, ahora las patatas gajo lo que vamos a hacer es meterlas en el horno. Le vamos a echar una pizquita más de aceite. Vale, y la vamos a meter al horno por espacio de más o menos 20 minutos a 180 grados, ¿vale? Por otra parte, quiero que veáis cómo va la cebolla. Ya veis que va poco a poco. Podemos subirle un poquito más el fuego. Veis que no me gusta cocinar con mucha grasa, ¿vale? Siempre intento poner el ajuste necesario y si me he pasado siempre hay un momento para sacarlo. De todas formas, aquí hemos puesto un chorrito pequeño. Ahora con el vapor que se está formando, a mayores el agua de la cebolla, pues nos vamos a encontrar con más líquido del que hemos puesto. No pasa nada, que eso no nos hace falta en la receta, lo vamos a retirar, ¿vale? Vamos a meter esto en el horno. Vale, entonces ahora nos quedaría formar nuestras hamburguesas. Habíamos dicho que le íbamos a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Perdonad que me dé la vuelta, pero no la tenía aquí a mano. Y habíamos dicho que íbamos a rallarle un poquito de cebolla, ¿vale? Es en este caso para que queden un poquito más jugosas, que le den un poquito de sabor. Yo en esta receta no me preocupo de ponerle muchas cosas dentro, porque vamos a hacer nosotros una salsa en la que ya le va a dar bastante juego, bastante sabor, ¿no? Epa, un poquitín de cebolla que me está cayendo y se me está deshaciendo. En este caso lo que no queremos es encontrarnos trocitos de cebolla
así muy grandes, ¿no? Si tuviera cebolla en polvo sería una opción. Si tuviera ajo en polvo, bueno, sería una opción también de darle un poquito de sabor, ¿vale? Vamos a pelar el ajo y lo vamos a cortar. Vale, por otra parte, os voy a enseñar, en este caso, cómo sigue nuestra masa de pan, cómo sigue creciendo. Perdón. Veis que ya está ocupando prácticamente todo. Yo creo que en un ratillo vamos a poder ya trabajar con ella, ¿vale? Entonces, el ajo en este caso, que vaya muy picadito. Hacemos unas tiras, le damos un cortecito, cuidado con nuestros dedos, muy importante no cortarnos, y ahora lo cortamos lo más pequeñito que podamos, ¿vale? Y lo repasamos para que queden trocitos muy pequeños, que no nos enteremos después del ajo. Mezclamos bien con la carne que tenemos. En este caso es importante siempre pedirle a nuestro carnicero de confianza que nos pase la carne por la picadora, ¿vale? ¿Qué tipo de carne? Bueno, las hamburguesas es una receta muy versátil, desde carne de pollo, carne de ternera, carne de cerdo, carne de cordero, albóndigas de pescado, merluza, hamburguesas, perdón, estábamos hablando de hamburguesas y me fui a las albóndigas, pero bueno, también me valdría la receta para las albóndigas, pero alguna vez he hecho algún plato así, tipo albóndigas o hamburguesas de pescado, que la verdad que no le tenía nada que envidiar a cualquier otro plato, ¿vale? Aquí es añadir un poquito de imaginación y sobre todo poner ingredientes que nos gusten, claro. Vale, tenemos el ajo picado. Ahora, yo creo que es mucho, no se lo voy a poner todo, ¿vale? Era un diente grande. Bien. Vale, mezclamos bien ahora. Casi, esto ya no lo voy a utilizar, entonces vamos a ir haciendo un poco de sitio. Vale, la cebolla sigue poquito a poco. Está muy poquito fuego ahora mismo, le vamos a dar un poco más, ¿vale? La tenía al 2, la vamos a poner al 7. La tabla no la vamos a necesitar. Para que no se caiga. Vale, entonces vamos a mezclar bien la cebolla con el ajo. Esto ya lo vamos a hacer con las manos, ¿vale? Vale, lo que tenemos que hacer ahora son como bolitas, ¿vale? Vale, continuamos con nuestras hamburguesas. Como estaba hablando de las albóndigas antes, ya se me iba ahora otra vez la mente para ahí. Vale, seguimos formando nuestras hamburguesas. Me voy a venir un poquito más para aquí para que lo veáis bien. Hacemos unas bolas, ¿vale? Aquí en este caso yo suelo hacerlas de 90 gramos, pero quiero decir, no hace falta pesarlas, ¿vale? Tenemos la encimera limpia. Aquí el tamaño, si quiero hacerlas mini, pues es cuestión de hacerlas un poquito más pequeñas, ¿vale? Y ahora ya termino de hacerla porque lo que vamos a hacer es aplastarla, ¿vale? Que nos queda aplastadita. Esta carne que yo he cogido es carne de cerdo. Tiene un poquito de ternera, ¿vale? Porque me gusta que tenga un poquito de ternera porque le va a dar esa jugosidad, le va a dar ese punto de sabor diferente. Pero ya es lo que os explicaba antes, podemos hacer las hamburguesas de lo que nos apetezca, ¿no? Y siempre que las hagamos nosotros, que vayamos nosotros a junto al carnicero, que nos pique la carne, pues podemos hacer unas hamburguesas saludables, unas hamburguesas que no tienen nada que envidiar a las de ningún sitio, ¿vale?
a volver a bajar porque ahora que estoy formando las hamburguesas no estoy revolviéndola, ¿vale? Esta la vamos a hacer un poquito más grande porque si no nos va a quedar ahí. Realmente, cuando compré la carne picada, bueno, es una forma de optimizar tiempo y recursos. Al final, lo que hice, compré carne picada, separé para hacer las hamburguesas, hice albóndigas y hice una boloñesa, porque así de esta manera, pues con el mismo ingrediente, no para comer 3 días seguidos, porque sería muy aburrido, pero con el mismo ingrediente me he organizado y he hecho 3 platos diferentes, ¿vale? La cebolla, ya veis cómo sigue su paso poco a poco, ¿vale? Empieza a ponerse marroncita, ¿vale? Yo ahora me voy a lavar las manos. Las hamburguesas sería bueno ahora meterlas en la nevera y si no las voy a tomar hoy, pues meterlas en el congelador. Vale, ahora lo que vamos a hacer es dejar nuestras hamburguesas hasta el último momento que las vayamos a cocinar, ¿vale? A mí me gusta ponerle un poquito de papel por encima y ahora las guardamos en la nevera, ¿vale? Lo que os hablaba el otro día, en la medida de lo que podamos, tenemos que intentar reducir plásticos, al final estropeamos el medio ambiente. Esto viene para la nevera. Vale. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestra salsa, ¿vale? Una versión de una salsa para dipear un poquito, bien con unas patatas o bien con la hamburguesa. Entonces, os voy a decir los ingredientes. Por una parte, tenemos un poquito de mayonesa, le vamos a poner un poquito de salsa mostaza, ¿vale? Un poquitín. Un poquito de salsa barbacoa, si no tengo salsa barbacoa me valdría ketchup, un poquito de salsa de soja, ¿vale? Un poquito de salsa sriracha, si no tengo salsa sriracha podemos hacerlo con tabasco, en este caso un poquitín. Le vamos a poner un poquitín de pimentón ahumado. Queremos una salsa que tenga bastante sabor, ¿vale? Que sea una salsa diferente. Y le vamos a poner un poquitín de vinagre, unas gotitas. Yo tengo vinagre de vino blanco, si tenemos un poquito de vinagre de manzana, pues le queda mejor. Y un poquito de miel, ¿vale? Así que con el frío se me ha endurecido. Entonces le voy a dar un golpecito en el microondas. Nada, unos segunditos, es un poquito, ¿vale? Esta salsa lo que queremos es, por una parte, que tenga ese punto dulce, ¿vale? Que tenga ese sabor picante, ¿vale? Que tenga, bueno, vale, la vamos a probar, le vamos a poner un poquito de sal, la vamos a probar, ¿vale? No paréis hasta que encontréis el punto, el sabor, porque si nuestros gustos son todos muy diferentes, entonces al final pues me gusta más picante, me gusta menos picante, me gusta que tenga un poquito más de vinagre. No paréis hasta encontrar ese punto. Vale. La verdad que está fantástica. Bien. A mí me gusta así, la vamos a dejar así, ¿vale? Sí que a lo mejor de lo que le he hecho un poquito en falta es el dulzor de la miel, pero
A mí me gusta así, lo vamos a dejar así, ya perfecta. Entonces, tenemos nuestra cebolla caramelizada. Nuestra cebolla caramelizada que sigue poquito a poco. Veis cómo va cambiando de color. Sigue estando transparente, pero ya empieza a ponerse un poquito marrón. Vale, le vamos a subir el fuego. Y por otra parte, veis cómo está la masa, ¿vale? Voy a volver a limpiar la mesa para sacar ya esta masa de aquí, poder hacer las divisiones, ¿vale? Entonces, debería tener mucho calor aquí abajo. Vale, las tiramos así un poquito con los dedos y ahora vamos a hacer las reparticiones. Vale, la vamos a dividir a la mitad, de la mitad hacemos otra mitad y ahora cada mitad en otra mitad. Así vamos a hacer 8 panes, ¿vale? Y esto por aquí. Vale, ahora tenemos que formar unas bolas. Vale, voy a coger un poquito de papel, porque así después cuando ya lo pongamos. Bueno, después de media hora hemos sacado nuestras patatas del horno, están perfectamente asadas, tienen muy buena pinta. Podríamos añadirle un poquito de orégano ahora fuera del horno, un poquito más de sal, ¿vale? Una forma de reducir tiempo es cocerlas por espacios de 3-5 minutos en agua hirviendo, escurrirlas y hacer la misma operación que hicimos. Vamos a terminar nuestra cebolla caramelizada también. Sabéis el color que tiene. Yo creo que esto, cuando hacemos una empanada, es fundamental, que la cebolla esté bien cocinada. Si os fijáis, al tocarla con la cuchara, está súper blandita. Le vamos a subir el fuego, lo vamos a poner a tope y le vamos a echar un poquito de azúcar moreno. Un poquito de azúcar moreno. Y un chorrito de salsa de soja, ¿vale? Bueno, pues me estaba quedando con la humedad ahí. Un chorrito de soja. Vale, revolvemos. Y lo dejamos por espacio de 5 minutos más o menos. Que termine de cocinarse y ensamblarse todos los sabores. El último paso que teníamos aquí era el pan. Nada, este fue lo que me quedó ahí. Entonces, ahora lo que nos queda es pintarlas con huevo. Ya veis que ha doblado su volumen. Vale. Lo voy a aprovechar y los voy a pasar aquí. Deberíamos de moverlos lo menos posible, porque sí que es verdad que al moverlos pierden un poco de volumen, ¿vale? Vale. Voy a hacer estos 4. Yo creo que esto ya lo podemos apagar también. Dije 5 minutos, pero en cuestión de 2 minutos ya lo teníamos listo, ¿vale? Voy a volver a revolver un poquito, pero ya podemos sacar del fuego. Aquí tenemos la cebolla caramelizada, ¿vale? Teníamos el huevo batido. Pintamos un poquito nuestros panes, sin aplastarlos demasiado, ¿vale? Intentamos, esto es para darle brillo y que nos queden un poquito más bonitos. Vale, le ponemos un poquito de sésamo encima. Si no tenemos sésamo no pasa nada. Y ahora los vamos a hornear 15 minutos a 220 grados, ¿vale?
Bueno, continuamos con nuestra receta. Ya tenemos todos los ingredientes preparados. Acabo de sacar del horno el pan después de 15 minutos. La verdad que nos ha quedado muy bien. Fijáis en la miga. Vale, entonces, yo ahora para montar mi hamburguesa tenemos la cebolla caramelizada, tenemos nuestra salsa que hemos hecho, la hamburguesa, entonces las patatas de luz, ponemos la hamburguesa, le ponemos un poquito de lechuga que ya hemos lavado, vamos a quitarle un poquito del tallo, le ponemos un poquito de lechuga, un poquito de tomate y un poco de la cebolla que hemos caramelizado, ¿vale? Entonces, esto lo montamos así. Ahora lo vamos a acompañar con un poquito de la salsa que hemos hecho. Yo que tengo un biberón, pues bueno, vamos a intentar ponerle unos puntitos, ¿vale? Para después mojar con las patatas. Hoy tenemos tiempo, no tenemos prisa. Vale, un poquitín de salsa. Ahora le colocamos cuatro patatitas. Así como nos caigan, ¿vale? Vale, vamos a ponerle otra más. Y bueno, me voy a despedir. Espero que os haya gustado esta hamburguesa con las patatas. Bueno, perdona, me iba a despedir antes de poner el postre. Entonces, fijaros en el arroz con leche. El fil que le hemos puesto ha impedido que forme esa película que al final es desagradable. Quiero que os fijéis sobre todo esa textura cremosa que tiene, y es una pena que no le hubiéramos podido poner la nata, pero aún así, la verdad que tenemos un arroz con leche. Vamos a probarlo. La verdad que está riquísimo. Bueno, ahora sí, chicos y chicas, me despido. Cada día es más difícil seguir con la cuarentena, entonces os mando mucho ánimo y mucha fuerza. Os adelanto que la semana que viene vamos a hacer una calabaza asada con espinacas y queso azul y frutos secos. Y a mayores vamos a hacer también un pescado en papillote. El pescado que vamos a hacer, pues no os lo puedo adelantar porque dependerá de lo que encuentre en el mercado, ¿vale? Y de postre pues haremos unas torrijas o algo así. Un abrazo y un beso muy grande para todos.